clase de hoy se llama ventilación natural. Cómo utilizar el viento como elemento para ya sea enfriar espacios o evitar que se enfríen los espacios. Entonces, a ver, listo. Primero hay que caer en cuenta de qué es el viento, ¿vale? Si nos vamos ya a la definición, pues viene del latín ventus, que es el movimiento en masa del aire de acuerdo con las diferencias de la presión atmosférica. Bueno, ¿y eso cómo se come? Sencillo, esta animación no lo va a contar. ¿Cómo se genera el viento? Bueno, cuando el sol calienta, ¿cierto?, los espacios, calienta el aire, ¿cierto? El aire caliente tiende a subir, el aire frío siempre está más abajo. Cuando hay ese cambio, esa diferencia, ese cambio de presión atmosférica, pues se generan las corrientes de viento. Entre más rápido se genere este cambio, mucha velocidad de viento se está generando, ¿vale? De nuevo vemos la animación. Cuando el aire se calienta, tiende a subir, el aire frío tiende a bajar. Cuando esto sucede, ese intercambio entre el aire que sube y el aire que baja es lo que se produce el viento, ¿vale? ¿Cómo se puede calentar el aire? A través del agua. El agua es, por eso en los océanos siempre hay mucho más viento, en la playa siempre hay mucho más viento. Y también las ciudades últimamente pueden generar sus propias corrientes de viento porque los materiales con los que construimos generalmente tienden a generar mucho calor cuando les da el sol, ¿vale? Entonces, ¿qué como arquitectos nos interesa a nosotros a la hora de hablar del viento? Bueno, necesitamos captarlo si es necesario, evitarlo si es necesario, pero a la larga, de una u otra manera, tenemos que controlarlo. El viento puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado dependiendo del tipo de clima en el que estemos trabajando. ¿Cuáles son las tres características del viento? Ojo, tres características solo tiene el viento: su fuerza, su dirección y su temperatura y humedad. A la larga, la fuerza es la velocidad del viento con la que éste se desplaza. Nosotros lo medimos con un anemómetro, ya lo habíamos visto, y se expresa en unidades de medida de velocidad, ¿vale? Como kilómetros por hora, metros sobre segundo, nudos, son unidades de medida de velocidad. La dirección es desde dónde viene y para dónde va. Para eso utilizamos la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es una herramienta de una de las características para identificar la dirección del viento. Y por último tenemos la temperatura y la humedad, que a la larga, pues como todos ya hemos visto, pues siempre están presentes en cualquier espacio y es la que nos ayuda a entender si necesitamos más o menos viento del que nos está llegando. A la larga es el que nos ayuda a encontrar o nos ayuda a entrar o salir de la zona de confort. De nuevo, entonces, ¿cómo medimos el viento? Bueno, ya lo hemos visto a través de anemómetros, ¿cierto? Que son las imágenes del centro y de la derecha, que son aparatos que simplemente a través de mover ciertas piezas, pues nos dice la velocidad con la que viene. La rosa de los vientos se necesita una veleta y a través de simplemente el plano cartesiano identificando el norte, pues sabemos de dónde viene y para dónde va. Siempre, ¿cierto? La dirección si viene de una dirección hacia su dirección opuesta es que se dirige. Y por último, a veces y dependiendo de, esto se utiliza mucho, sobre todo para los barcos, se utiliza mucho para aviones, ¿cierto? Que es la intensidad o la escala de Beaufort, que simplemente es saber cuánto viento se mueve a través de las olas y cuál es su fuerza real para, vuelvo y les digo, determinados elementos, para saber determinadas características del viento. Esto es muy utilizado en la naval y en la aeronáutica. ¿Cuáles son las funciones de la ventilación en el caso de la arquitectura? Bueno, lo primero, proveer de aire fresco. A la larga, ¿cierto? Estamos en espacios que pueden ser cerrados, pueden ser abiertos y que a veces se pueden producir contaminantes. Cuando digo contaminantes es que, recuerden, el solo hecho de nosotros respirar estamos produciendo CO2. Ese CO2 se tiene que eliminar ya que es un gas nocivo para los seres humanos, ¿vale? De ahí para allá puede estar conteniendo o pueden estar sucediendo otros elementos contaminantes que hay que ir refrescando, hay que ir cambiando y proveyendo de aire fresco. También se genera un enfriamiento estructural. Si nosotros necesitamos que el viento, ¿cierto?, nos ayude a bajar la temperatura de un espacio, bueno, se puede hacer a través de aumentar la velocidad de este y la intensidad de este para que las estructuras vayan reduciendo su temperatura.
Y por último, y muy derivado del anterior, es que se genera un enfriamiento fisiológico. El enfriamiento fisiológico es cuando el viento entra en contacto con nuestra piel y nos ayuda a regular la temperatura. Cuando nuestros cuerpos se sienten acalorados, expiden o sale sudor de nuestros poros. Ese sudor entra en contacto con el viento y es lo que nos refresca, es lo que nos ayuda a bajar la temperatura de nuestros cuerpos. Aquí es muy importante entender la terminología con la que funciona el viento y con el cual se enfrenta a nuestros edificios, ¿vale? Desde donde viene el viento se llama presión positiva, ¿vale? Que es o presión o zona de alta presión. Es donde viene o de donde proviene el viento. Cuando choca con nuestro edificio, con nuestro volumen, con nuestro proyecto, se va a generar al lado contrario una zona de calma o zona de presión negativa, ¿vale? O una zona de baja presión, en donde se genera un vórtice, un espacio donde estamos protegidos del viento, donde casi las corrientes de viento no interactúan, ¿vale? Igual el viento para unos o para otros puede ser bastante relativos. No es lo mismo estar a 15 grados centígrados, ¿cierto? Y sentir 50 kilómetros por hora de viento, a que en esos mismos 15 grados centígrados, ¿cierto? Sentir una brisa muy suave de 0.3 kilómetros por hora. 15 grados centígrados, ya lo hemos visto, es una temperatura que se considera fría. Si tenemos mucha velocidad del viento, lo que nos va a hacer sentir es mucha mayor sensación térmica y por lo tanto nuestros cuerpos van a estar mucho más fríos. Esto se vuelve al caso contrario en cincelejo. Nosotros buscamos que la velocidad del viento sea la máxima posible, ya que va a generar cierto mayor intercambio térmico y nosotros nos vamos a sentir mucho más frescos. En esa misma línea de cuáles son esos principios físicos que debemos de identificar, ¿cierto? Del viento, digamos que tenemos estos cuatro. La temperatura y velocidad del aire. A la larga, como les digo, la sensación de frío es mayor si aumenta la velocidad del aire. Entonces, como todos probablemente tengamos en nuestra casa mínimo un abanico, un ventilador, pues lo que hace es eso, aumentar la velocidad del aire que ya está ahí en una temperatura en sus casas. Al aumentar esa velocidad, así el aire esté caliente, empieza a reducir su temperatura y por lo tanto ayuda a enfriar más rápidamente. Lo siguiente sería la temperatura del aire y la humedad relativa, en donde el aire entre esté más cargado de humedad se va a sentir más frío. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de estar en lugares muy oscuros, encerrados, que no tengan ningún tipo de ventilación, se van a sentir mucho más fríos aquellos que están totalmente a la intemperie y cierto, a las condiciones del clima. Y eso es lo que pasa o deriva en que el calor húmedo pues resulta bochornoso porque nuestros cuerpos, ¿cierto? Intentan a través del sudor de nuestra piel, pues intenta refrescarse, pero como el aire está ya tan cargado de humedad, lo que hace es saturar nuestros poros, cerrarlos y lo que genera es que no tenemos, ¿cierto? El intercambio suficiente de temperatura y nos da lo que conocemos como el sofoco, ¿vale? Después vendría la temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del aire. Entonces aquí es donde combinamos las dos anteriores de nuevo, como ven en la gráfica de la derecha, para ya empezar a encontrar nuestra zona de confort. Recuerden, para encontrar la zona de confort solo necesitamos, o solo entre comillas necesitamos, temperatura y humedad. Y para poder subir o bajar, para entrar a esa zona de confort, pues la velocidad del aire es una herramienta clave porque sobre todo nos va a ayudar a enfriar, ¿vale? Para calentar no es útil, a menos que estemos restando o estemos quitando velocidad del viento o fuerza del viento. Y por último, y es muy importante, ¿cierto? La temperatura y el número de personas que están en un espacio. Lo habíamos visto en la clase pasada en donde las actividades humanas, ¿cierto? Generan, dependiendo de su intensidad, un tipo de calor y un tipo de energía determinado. A mayor cantidad de gente, ¿cierto? Le va a tomar a ese aire, pues, mucho más tiempo refrescar a las personas que están en ese espacio. Por lo tanto, a mayor cantidad de gente vamos a necesitar mucha velocidad y mucha fuerza del viento.
¿Cómo podemos generar o forzar la ventilación natural? Pues sencillo, saber a través de la rosa de los vientos por dónde viene y colocar una ventana en ese espacio, y a través de la estrategia de ventilación cruzada generar una abertura en el lado contrario para que salga y se genere todo el flujo de recorrido de la ventilación. La otra forma es a través de la diferencia de temperaturas. Recuerden, el aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a bajar. Nosotros podemos forzar de alguna manera este fenómeno físico para que se genere dentro de los espacios una corriente de viento ligera que a la larga nos va a ayudar a cambiar la temperatura de un espacio. No solo las ventanas sirven para generar esta ventilación natural, las puertas, los vanos, las cubiertas, conductos de ventilación, respiradores en cubierta también son útiles para generar o forzar, ¿cierto?, esta ventilación natural. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, en gráfico cuáles son esas dos formas de forzar la ventilación. La primera, ¿cierto?, es la diferencia de presión. Cuando viene una corriente de viento principal, ahí la vemos como presión de barlovento, choca con nuestro volumen, ¿cierto?, y va de una u otra manera a refrescar nuestras fachadas, como en este caso, que no hay ningún tipo de ventana, o si tuviéramos algún tipo de ventana, bueno, se forzaría, ¿cierto?, la ventilación natural. Y al lado derecho, sencillo, si no tenemos casi velocidad del viento, lo que hacemos son, en este caso, para hacer un intercambio, para que se haga más frío el espacio, es dejar que el viento entre por la parte inferior del volumen y salga por la parte superior del volumen. Así estamos generando una diferencia de presión y por lo tanto estamos refrescando, así sea en unos pocos grados, la temperatura de ese espacio. Otro de los elementos que puede forzar o modificar muy fácilmente la temperatura, la velocidad y la dirección del viento son los accidentes geográficos. Uno de los elementos que más lo logra cambiar es el agua en grandes cantidades. En este caso, Sincelejo está muy regido, está muy atado a lo que viene a ser el mar, ¿cierto? El Golfo de Morrosquillo, debido a que, ustedes no sé si se han dado cuenta, en la mañana, ¿cierto? Casi no hay viento, es porque el sol apenas está saliendo, está calentando, ¿cierto? La temperatura del agua. Cuando ya lo empieza a calentar, tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, empieza a correr viento desde el mar hacia tierra adentro. Cuando ya se empieza a enfriar el aire, cuando ya se empieza a enfriar el mar, que es en la tarde, en la noche, se invierte la corriente del viento y lo que hace es que de tierra firme se va metiendo una corriente de viento hacia el mar. Esto es un flujo natural, ¿cierto?, de el viento a través del mar, de grandes cuerpos de agua. También funciona con ríos muy grandes y con lagos. Pero no solamente eso, también las montañas, las grandes cordilleras, los grandes elementos montañosos pueden generar circulaciones diferentes del aire, ya que lo que van a hacer es aumentar la velocidad del aire, ¿cierto?, por la cara principal por donde venga esta corriente de viento. Estos lugares van a ser generalmente más fríos y menos húmedos versus los que están del lado contrario de la montaña. Vean la gráfica de abajo, vean las casitas que están en la imagen de la derecha. Esos lugares van a ser relativamente más húmedos y, dependiendo de las corrientes del viento, pues más fríos o más cálidos que su lado contrario. Entonces aquí es donde empieza las figuras de Lego a tratar de explicarnos cómo es que debemos de diseñar teniendo en cuenta la forma del viento. Aquí hay que hacer una salvedad, aquí hay que hacer una precisión. No es lo mismo diseñar un único edificio a tener que diseñar un conjunto de edificios. Y aunque ustedes estén diseñando un único edificio, también existe la posibilidad que los edificios vecinos ya tengan un papel importante en el desarrollo de sus proyectos. Esto inclusive lo van a ver con mucho más detalle en Diseño 3, donde ya sus proyectos se meten en la trama urbana de la ciudad. Cómo ya los edificios vecinos empiezan a jugar parte del diseño de sus proyectos.
Entonces aquí, por ejemplo, vemos, ¿cierto? Vamos a tener un cubo que tiene una unidad A, ¿cierto? Por ancho, por largo y por alto, en el largo siendo 2 veces más largo que el ancho y el alto, y es el que nos va a acompañar en este juego de Legos que van a tratar de mostrarles cómo se comporta el viento, ¿cierto? En este tipo de volúmenes. Esto se llegó debido a colocarlos, estos volúmenes, en un túnel de viento. No sé si están familiarizados con el concepto, en donde se pone un gran ventilador, frente al ventilador se pone un elemento que produzca humo, y al ver cómo recorre el humo, el volumen, se va llegando, ¿cierto?, a análisis de cómo es que el viento funciona. Entonces, aquí está. Aquí pueden ver, ¿cierto?, cómo funciona cuando tenemos un volumen rectangular posicionado de diferentes formas: perpendicular al viento, de frente al viento, con su cara más corta al viento, en diagonal. Ahí van a ver todas las posibilidades de cómo se generan las zonas de alta presión y las zonas de baja presión. Esto es muy útil, sobre todo, vuelvo y les digo, cuando estamos diseñando un conjunto de edificios, o cuando hay un edificio que esté al lado suyo y que tenga ya una prioridad con relación a la velocidad del viento. Van a saber si tienen que alejarse en el caso en que esto sea para un clima caliente y necesiten viento fresco, o aprovecharse de esa zona que tiene muy poco viento, y si están en clima frío, apoderarse de esos lugares de zonas de baja presión. Entonces van a ver rectangulares en L, en forma de U. Aquí van a ver muchas más, ¿cierto? En forma de T. Aquí ya le van colocando unidades de medida. Si yo tengo, vuelvo y juega, si yo tengo la unidad A, se va a generar generalmente 4 veces la zona de contraviento, ¿cierto? En algunos casos 1,5, en algunos casos 5, dependiendo, vuelvo y juega, de la zona, del tamaño y de la forma en la que yo esté posicionando el volumen. Esta tabla también se las dejo cuando ya empieza a salir, no es un volumen rectangular, ¿cierto?, sino que ya empieza a tener una forma un poco más horizontal, o una forma un poco más vertical, ¿cierto? Ya tiene otro tipo de comportamiento. Cuando las cubiertas no son planas, ¿cierto?, van a ver las últimas 4 formas de abajo. Lo pueden ver con calma si algún día quieren hacer un análisis de cómo sus proyectos afrontan la ventilación. Entonces la pregunta del millón dirán, y ahí los dejo un segundo mientras me tomo un traguito de agua: si yo tengo el viento y el sol, ¿a qué le debo de dar prioridad? ¿Al viento o al sol? Al viento. Bueno, todo depende. Todo depende del tipo de clima, ¿no? Y ¿De todo qué depende, depende? y todo depende también del uso también del edificio. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, unos apartamentos a tener, por ejemplo, un edificio de oficinas. El uso de un apartamento generalmente es en las noches, ¿no? Cuando la gente llega de trabajar, ¿cierto? Está en la casa, duerme y al otro día sale a trabajar, versus que las oficinas están útiles, o son útiles durante el día. En las noches no hay nadie en una oficina. Entonces también depende del tipo de uso que el edificio tenga que tener. Pero bueno, de todas maneras, si estamos en un clima frío, deberíamos de darle sí o sí prioridad al sol, porque es el elemento que más nos va a ayudar, ¿cierto?, a generar temperatura, ¿cierto? Así haya mucho viento, el sol de todas maneras va a ser el elemento que nos va a ayudar a ganar temperatura. Versus el lado contrario: si estamos en clima caliente, hay que darle prioridad a la ventilación, pero sin dejar de lado el sol, ¿vale? Sin dejar de lado el sol. Entonces, si todavía no me han entendido con lo de las formitas, con el Lego, aquí yo creo que esta imagen de la derecha es bastante clara. ¿Por qué, por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la posibilidad de escuchar a sus mamás, a sus abuelas, a ustedes mismos, que la casa del vecino es mucho más fresca que la de ustedes, o que la casa de fulanito es más fresca que la de peranito? Bueno, eso se puede generar por alguna de las dos situaciones que vemos ahí a la derecha. Esto funciona, vuelve y juega, tanto para clima frío como para clima caliente. Vamos a ver el escenario de clima caliente, que es el de Sincelejo. Si ustedes dejan
5 veces la distancia de altura que tiene el edificio, no va a haber, ¿cierto?, la corriente suficiente de viento para que baje y vuelva a ventilar la fachada del edificio que está al frente. Para poder que ese viento, como en la imagen de abajo, ¿cierto?, tenga la fuerza suficiente y la velocidad suficiente y además el espacio para poder retornar a nivel de tierra, tiene que haber 5 veces la distancia en la altura del volumen que está superando. Esto es muy importante cuando tenemos, por ejemplo, un conjunto de viviendas. Cuando, por ejemplo, se diseña y tenemos la calle, la vía, ¿cierto?, como separador entre vivienda y vivienda. Esto siempre funciona, esto es una regla de oro independientemente de la forma del edificio y independientemente de su altura, ¿vale? Claro, un edificio muy alto, pues claro, no va a tener que necesitar mucha distancia, ¿cierto?, para poder que se genere una zona de presión negativa muy cercana, ¿vale? Entonces, en el clima frío vamos a necesitar, ¿cierto?, el caso contrario, que los volúmenes estén lo más cerca posible y que sea el primer volumen el que se chupe todo el frío del viento y los otros estén protegidos de este, ¿vale? Son los dos escenarios que tenemos que afrontar. A la larga, ¿cierto? Si tenemos la ventilación cruzada o el efecto chimenea, pues funcionan de esta manera, ¿vale? En la ventilación cruzada, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues es una ventana por donde viene el viento y otra ventana por donde va a salir este. Sí o sí tiene que haber las dos ventanas. Si solo colocamos una, como es el caso en este momento en mi apartamento, que me estoy cocinando vivo, porque solo hay una ventana, me ha tocado cerrar la puerta porque mi roomie está de fiesta, entonces hay música aquí afuera en la sala, por lo tanto el viento que entra por mi ventanita no tiene por dónde salir y lo que va a hacer es lentamente aumentar la temperatura de mi habitación porque no hay el suficiente intercambio térmico del aire. Podría abrir la puerta y cuando abro la puerta la temperatura de mi habitación empieza a bajar porque el aire tiene por dónde entrar y por dónde salir y está de forma cruzada, o sea, está en la cara contraria al que por donde está entrando está saliendo. El efecto chimenea muchos lo utilizaron durante diseño 2, que es muy fácil, es muy sencillo, simplemente yo pongo las ventanas, las que quiera, en la forma que quieran, en la distribución que quiera, y sí o sí tengo que dejar una salida de aire por la cubierta. Eso genera, ¿cierto?, que el aire caliente que tiende a subir, pues salga de forma fácil y sencilla, mientras que el aire que está más frío se impulse adentro de los espacios. Entonces, aquí hay de 6, 7, 8 formas de cómo refrigerar los espacios a través de la ventilación. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y primero la diapositiva a la izquierda, primero la diapositiva a la derecha. A ver, yo siempre pregunto si se ve el mouse cuando doy clics, pero yo creo que no. Entonces vamos a empezar con con el primero, que simplemente es colocar algún cuerpo de agua cercano o inmediatamente pegado a nuestra fachada. Aquí ponen como ejemplo una piscina, pero no hay que ser tan millonarios. Puede ser una fuente, ¿vale? Puede ser inclusive un espejo de agua, que son superficies muy pequeñas de agua, pero que al haber, gracias que sí se ve, dice el mouse, que al generar, ¿cierto?, un intercambio térmico, pues va a forzar, ¿cierto?, la ventilación hacia adentro, vuelve a la redundancia, y va a poder salir por el otro lado. Después, al lado derecho, vemos, ¿cierto?, el pozo canadiense, que ahorita se los voy a mostrar con más calma, que lo que utiliza es bajar la temperatura a través de la tierra por una tubería y puede entrar el aire un poco mucho más fresco a los espacios. Este es llamado en algunos casos el aire acondicionado de los pobres. Ahorita les voy a mostrar un video sobre eso. La otra forma es si yo tengo un sótano, como vuelve y juega, está enterrado, está mucho más abajo del suelo, pues el aire allá abajo es mucho más frío. Al haber tanta humedad, ¿cierto?, en estos espacios que son pocamente ventilados, el viento alcanza a enfriarse y si yo tengo algún espacio para que suba, pues él va a generar, ¿cierto?, este intercambio, este ciclo del aire. Aquí al lado vemos una muy curiosa que yo sé que muchas casas de ustedes tienen y es la ventilación a través de cubierta. Es yo separar el techo de mi cubierta.
Muchas de nuestras casas tienen el cielo raso separado del techo de teja, ¿cierto? Entre ese espacio, si yo coloco alguna corriente de aire, voy a evitar, ¿cierto? Voy a colocar un aislante natural, que ya vimos que el aire es un muy buen aislante, y lo que va a hacer es que la quinta fachada, que es la fachada que siempre está expuesta al sol, pues no se caliente tanto, haya un intercambio térmico y por lo tanto los espacios de abajo estén mucho más frescos. Acá, este la vamos a ver con más calma, ¿cierto? De por dónde colocar la ventana, abajo, arriba, en el centro, más grande, más pequeña, esto lo vamos a ver más adelante. Aquí es cuando de todas maneras forzamos con techos extremadamente altos, ¿cierto? Que el aire caliente siempre esté en la parte de arriba. Acá es muy parecido, ¿cierto? A lo del sótano, en donde yo forzo, bueno, en fin, hago que el aire entre, ¿cierto? Recorra el sótano y salga. Otra de las estrategias a través de evitar la mayoría de lo posible que nos entre el sol por las aberturas y así generar, ¿cierto? Una corriente térmica que corra fácilmente. Y aquí, estas dos son muy parecidas y es a través de porches, umbrales, pérgolas, patios, o sea, colocar elementos que estén de antesala a nuestras fachadas, generando, ¿cierto? Un espacio natural, ojalá de forma, o sea, que sea con césped, que no sea concreto, que no sea duro, y por lo tanto, ¿cierto? El aire ahí va a estar mucho más frío que en el interior. Entonces, ¿cómo se construye un pozo canadiense? Este video lo voy a poner porque en realidad el video consta de unas fotos. El señor es francés. De todas maneras, le voy a quitar el volumen y les voy a explicar yo paso a paso cómo es que funciona. Bienvenido en esta video a propósito del pozo canadiense. A ver, quito el volumen, ¿vale? Ahí está. ¿Cómo funciona el pozo canadiense? Primero yo tengo que hacer un hueco gigante, o sea, tengo que disponer de terreno para yo poder enterrar, ¿cierto? Una tubería. Entonces, ¿cuánto se recomienda bajar? Pues dependiendo del tubo y dependiendo del tipo de tierra, pero aproximadamente entre unos 3 y unos 6 metros, ¿vale? Ese hueco de todas maneras tiene que tener una pendiente, porque por seguridad y porque también al haber un intercambio térmico, al haber, ¿cómo es que se llama este? Se me va la palabra. ¿Han visto cuando sacan una botella de agua o una botella de gaseosa de la nevera? Condensación, ya me acordé. Cuando sacan una botella de agua, cuando sacan una botella de gaseosa de la nevera, la botella por fuera se empieza a llenar de agua, ¿cierto? Es el efecto de la condensación. Esa agua, ¿cierto? Puede, digamos, dañar el sistema, entonces tiene que tener una pendiente para que el agua corra hacia un pozo. Entonces, de aquí, este caso, porque ellos tienen una retroexcavadora, pues tiene 1,5 metros de ancho, ¿cierto? Van a meter 2 tuberías. Aquí están las imágenes del señor cuando va, ¿cierto? Tiene mucha plata. Esta tubería, que se puede hacer con tubería de PVC, sí, pero la tubería de PVC, como todos saben, es rígida, es dura. Entonces, al ser dura, si hay algún movimiento de tierra, como esto se tiene que hacer durante la obra, entonces se puede dañar esa tubería. Entonces, lo mejor es que sea este tipo de tubo que es flexible, que aguanta, ¿cierto?, de movimientos de tierra y que por lo tanto es mucho más útil para estos pozos canadienses. Se despliega el tubo por la tierra, por el hueco, perdón, la cantidad de metros, entre más largo, entre más recorrido, más tiempo le van a dar al aire para que se enfríe. Entonces estos sistemas, entre más largos, mucho mejor. De ahí se rellena el hueco. Se va a colocar en este caso estos grandes tubos de concreto para el pozo, donde les dije que se va a asentar el agua, ¿cierto? Y donde también por donde se va a hacer inspecciones al sistema. Aquí vemos al señor francés cuando estaba abriéndole un hueco para poder meter las tuberías, ¿cierto? Que llegan ahí a ese tubo de inspección. Aquí ya están rellenando la tierra, rellenando la tierra. Aquí esta es la vista desde adentro, entonces como ven, ¿cierto? Estas mangueritas de color blanco lo que van a hacer es captar el agua, llevarlo a un tanque y cada X tiempo alguien va a tener que bajar hasta allá con un balde y sacar esa agua. También se puede poner una motobomba, sí, también se podría poner una motobomba, pero entonces es un elemento mecánico, ¿cierto? Que le estamos añadiendo a este pozo canadiense. La magia, el truco del pozo canadiense es que no necesita máquinas, todo se hace de forma natural.
Este es donde está conectado el agua para que, ¿cierto?, se salga. Y ya aquí está la parte superior, ¿cierto?, en donde, me voy a volver un segundo, ¿cierto? Son los tubos por donde se capta el aire, ¿cierto? Ahí se tiene que instalar como una pequeña torrecita, en donde en realidad, ¿cierto?, hay ahí es donde se colocan los filtros, donde se coloca la captación del aire, y esto es lo que realmente se ve por fuera de la obra. El ideal es que esto estuviese, por ejemplo, sobre una corriente de viento principal. Lo ideal también sería que esto esté por ejemplo, en una parte donde haya árboles, ¿vale? Para que la sombra también ayude a bajar la temperatura del aire. Aquí dice que debería estar 1 metro sobre el nivel del suelo, porque tampoco queremos que se inunde al momento de llover. Entonces lo ideal es que, cierto, esté lo más alejado del suelo. Así es como se ve. El filtro es simplemente algún tipo de tela que hace que no se metan bichos, no se metan hojas, no se metan animales. Y se le pone esta campanita que pues lo que hace es más como captar el viento, ¿cierto? De donde venga, gira por donde venga el viento. Y este viene a ser, ¿cierto?, el sistema del pozo canadiense. Se ve como una casita casi que de pajaritos, y que ayuda, ¿cierto?, a bajar la temperatura de los espacios, ¿vale? Ese es el funcionamiento mecánico, así como lo ven. Un momento, giro aquí, a ver, minimizo al otro lado. Ahí lo tienen, ¿cierto? Es una tubería que simplemente está encerrada, el viento entra por un lado, al pasar por el tubo baja su temperatura. Recuerden que la tierra está mucho más fría en las primeras capas, ¿no? Más si van bajando se va calentando, pero la tierra en los primeros metros siempre está más fría que el exterior, ¿cierto? Que la superficie exterior de la tierra, y de forma natural y a través de la pendiente, al esto tener pendiente, ¿cierto?, el viento se ve impulsado. Al estar aquí más frío y arriba más caliente, él lo va a chupar y por lo tanto se genera un aire acondicionado de forma natural. Volviendo ahorita al tema, ¿cierto? Aquí también es muy útil. Ustedes han visto, por ejemplo, los indígenas, cómo a través de estas cubiertas de palma gigantes, altas, pues también se genera, ¿cierto?, el suficiente confort térmico, ya que, ¿cierto?, se hace el intercambio térmico por a través de la cubierta, ¿vale? Y al lado derecho ven, por ejemplo, cuando yo tengo un patio interior o un patio exterior, un patio frontal y un patio trasero, en donde al ser zonas que están, entre comillas, protegidas del sol, ya que pueden tener árboles, pueden tener muros que lo protejan, pueden tener cubiertas, pues a la larga estoy generando un espacio donde el viento se está enfriando de forma natural, y cuando entre a nuestro edificio, pues va a estar de una temperatura mucho, mucho más baja. ¿Qué pasa si yo en esas aberturas o sobre la fachada que tengo la fuerza del viento predominante, la zona de alta presión, empiezo a colocar cosas? Entonces, por ejemplo, vean en la imagen de la derecha en la parte superior, como si yo coloco un alero, pero a nivel del techo o del piso, ¿cierto?, del volumen, cómo el viento funciona. Una parte del viento sube, otra parte del viento entra, pero queda en una zona muy baja y sale por el lado contrario. Si yo coloco ese mismo alero, pero a la altura de la ventana, lo que va a hacer el viento es entrar y subir inmediatamente a la cubierta y salir por el otro lado. La mejor forma es dejar una pequeña separación de un par de centímetros, ¿cierto?, sobre la altura de la ventana, y el viento lo que va a hacer es transcurrir a la altura de la ventana y salir por el otro lado, ¿vale? Entonces, esta es, digamos, la mejor forma de que el viento, cuando yo lo tengo de frente, pues refresque los espacios, colocando un pequeño alero sobre la ventana. Claro que dañaría en algunos casos, si ustedes no lo diseñan lo suficientemente bien, dañaría pues la fachada de sus proyectos. Esto tiene que estar, ¿cierto?, integrado al diseño que ustedes estén proponiendo. Aquí ya empezamos a ver, y bueno, cómo es el tema de las aberturas. Si yo por X o Y motivo no tengo el espacio o el tamaño o la facilidad de poner las ventanas, ¿cierto?, del mismo tamaño o ponerlas de frente totalmente.
De todas maneras, el viento intentará salir por algún lado si tiene la posibilidad. Entonces, eh, ahorita vamos a ver otros escenarios, pero vean por ejemplo el escenario de abajo, como yo teniendo las ventanas en diagonal, en este caso, de todas maneras el viento va a tratar, ¿cierto?, de seguir su corriente de forma natural y salir por el otro lado, pero es mucho menos eficiente, por lo tanto. Entonces aquí vemos los escenarios. ¿Qué pasa si yo tengo la entrada del viento del mismo tamaño que la salida? Pues va a haber una velocidad media y un volumen medio. Esto es lo que buscamos, ¿cierto? Nadie quiere que al abrir su ventana, ¿cierto?, sea como prender el motor de un avión y que le tiren a uno el viento todo de frente. Este es el escenario ideal, ¿cierto? Que el ingreso y la salida sean del mismo tamaño. ¿Qué pasa cuando el ingreso es menor que la salida? Pues la velocidad del viento es muy alta, pero muy poquito viento. Entonces no va a alcanzar a cubrir todo el espacio. ¿Qué pasa cuando el ingreso es más grande que la salida? Pues va a entrar muy suavemente, pero va a cubrir todos los espacios, ¿vale? Esto es muy útil ya cuando hay muchas personas en un espacio. Mientras que, por ejemplo, el de ingreso más pequeño que la salida es muy útil para espacios pequeños donde hay solo una persona, ¿vale? Donde no haya mucha cantidad de personas o donde no se esté desarrollando actividades con mucha intensidad, como por ejemplo son las habitaciones. Mientras que el ingreso más grande que la salida es muy útil para oficinas, donde hay mucha gente, donde siempre hay equipos, donde siempre hay movimiento. ¿Y qué pasa con la posición en cuanto a la altura? Bueno, ahí vemos el escenario de arriba a la izquierda. Si la ventana de entrada está más alta que la de salida, se va a generar un pequeño vórtice en el centro, pero el viento siempre va a estar en la parte superior y solamente cuando llega al otro lado es que baja. Entonces no es muy útil, ¿cierto?, para refrescar los espacios. Como les dije, la mejor forma es que siempre esté centrada, ¿vale? Como esa es la forma de la arriba a la derecha. ¿Qué pasa cuando se pone todo arriba? Pues no hay suficiente intercambio térmico, ¿cierto? El viento entra y sale sin pena ni gloria, pues claro, está por muy arriba de nuestras cabezas. Y en el caso también de que se ponga abajo y abajo, ¿cierto? Pasa lo mismo, va a refrescar muy poco, no se genera el suficiente vórtice de viento y por lo tanto la ventilación no es muy útil. Esto entonces en casos contrarios, si en el caso de que yo estoy en clima frío y que tengo por algún motivo, que sería muy raro, pero tengo que ventilar un espacio, pues esta sería la mejor forma. Recuerden, si estamos en clima frío hay que evitar en la mayoría de lo posible el viento, cerrar las ventanas y que se calienten los espacios de otra manera y que el intercambio de aire se genere de forma mecánica o que se genere a través de pozos de ventilación, de canales de ventilación. Aquí vemos ya otros escenarios. ¿Qué pasa si yo en las ventanas tengo dentro de la ventana una persiana o múltiples persianitas, ¿cierto? ¿Cómo cambia, ¿cierto?, la dirección del viento dependiendo hacia dónde yo tenga inclinada estas persianitas? Entonces, si son de los que tienen persianas en la ventana, ¿cierto? La dirección del viento estará orientada a partir de cómo coloquen ustedes todas esas palitas, llamémoslo así, de las persianas. Y al lado derecho vemos como una recopilación de todo lo que habíamos estado viendo anteriormente, ¿no? Cuando se coloca ventana abajo, ventana arriba, y lo que son esos números son la velocidad que se genera en cada uno de esos espacios, a la entrada, al medio y a la salida del volumen. Aquí siempre pido las disculpas porque siempre me da pereza ir a cambiar la imagen de la derecha. El libro está en la biblioteca, pero siempre se me olvida. Pero yo creo que el mensaje es lo que está ahí en negrilla, ¿no? Que no importa la dirección del viento, sino la forma en la que yo lo aproveche, así sea muy poco. Sí o sí, y sobre todo en climas fríos, vuelvo y les digo, yo tengo que forzar a que el aire entre y salga por algún lado. Ojo, siempre buscando la ventilación cruzada, siempre tiene que salir del lado contrario, ¿vale? Si yo busco todo lo contrario, un espacio que no le dé el frío por el viento, pues bueno, tendré que sellarme, tendré que cerrarme y tratar de buscar que los elementos que estén alrededor mío me bloqueen o me desvíen el viento, ¿vale? Para yo quedarme en zonas de baja presión. Aquí otros ejemplos de cómo cuando yo la pongo entonces no cruzada, sino a un lado,
¿cierto? También funciona, pero no funciona tan bien, ¿cierto? Aún así vuelve y juega. El viento tiene que entrar por un lado y salir por otro. Y aquí digamos como ya mirando la agrupación de bloques, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos edificios? ¿Qué pasa cuando yo estoy diseñando, por ejemplo, un conjunto residencial? O estoy diseñando manzanas en un proyecto urbanístico. Pues bueno, este es el escenario en el que se ven enfrentados, ¿no? Ya tendríamos que tener en cuenta, vuelve y juega, las 5 unidades de distancia versus la altura. Para saber si yo, dependiendo, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, sería muy útil para un clima frío, en donde solo el primer volumen es el que siente el embate del viento, pero no muy útil para clima caliente porque no todos estarían suficientemente frescos. Y al lado derecho pues es el escenario perfecto para un clima caliente, donde todo el mundo siente la presión y la frescura del viento. Esto es lo que les acabo de decir, básicamente, ¿cierto? Cómo separar los volúmenes para que, ¿cierto?, se genere la suficiente fuerza del viento y velocidad para refrescar estos volúmenes. Y aquí tener, digamos, un paréntesis, un asterisco especial que, y ya aquí se complica un poco cuando el volumen tiene demasiada altura. Cuando los volúmenes ya son rascacielos, no solamente tienen que enfrentar, ¿cierto?, el viento como un elemento que lo refresca, sino como un elemento que lo puede tumbar, ¿vale? Entonces, a mayor altura, mayor corriente, mayor velocidad del viento y hay que tener un cálculo estructural extra para saber lidiar, ¿cierto?, esos movimientos del viento. Entonces, si algún día tienen la posibilidad de trabajar en un rascacielos, van a mirar que en el cálculo estructural existe un elemento llamado carga de vientos, que lo que hace es reforzar la estructura para que el viento no lo tumbe, ¿vale? Y aquí llegamos, ¿cierto?, a una parte muy entretenida que es, bueno, y si tengo la posibilidad de manejar el viento y controlarlo sin que sea mi edificio directamente, sino a través de elementos terciarios, los árboles son la mejor manera para controlar el viento, ya sea para poder Una captarlo. pregunta. Dime. En el caso que usted pasó ahorita, cuando por ejemplo uno está, si se le da a uno de construir un conjunto residencial y todos los bloques están en línea, ¿cómo entraría la ventilación? O sea, para que le dé a todos los... Sí, en este caso. En este caso, bueno, depende. Si estamos en clima caliente, ¿cierto? Este escenario es porque esta distancia, ¿cierto?, es menor, 5 veces menor a la altura de este volumen. Si yo por obligación, porque por una o X llamativo, tienes que colocarlos en línea, para poder que se refresque, para poder que el viento tome estos espacios que están en este momento de baja presión y convertirlos en alta presión, esta distancia tiene que ser 5 veces más que la altura del volumen. 5 veces más. Entonces supongamos, si este edificio mide 10 metros de altura, para poder que refresque el siguiente edificio, esta distancia tiene que ser mayor a 50 metros. Estamos hablando, ¿cierto?, de que nuestras ciudades, bueno, sobre todo ciudades como Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, bla, 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 todas las de tierra caliente están muy mal diseñadas, porque nuestras calles, a lo sumo, miden unos 10 metros de distancia, pero nuestros edificios pueden medir 12, 13, 14, dependiendo pues de cuántos pisos tengan. Entonces no hay el suficiente espacio para que se genere otra vez la corriente de viento, ¿cierto?, y refresque los espacios, ¿vale? Recuerden, regla de 5, 5 veces la altura, saber si yo necesito o puedo refrescar un volumen, ¿cierto?, que esté inmediatamente al lado nuestro. Este escenario también podría ser que, digamos, ustedes llegaron, les propusieron construir este edificio, pero ya existen estos dos. Entonces, aquí van a poder tomar decisiones si se tienen o si tienen la posibilidad de moverse un poquito más, o como les voy a mostrar aquí, utilizar, por ejemplo, los árboles para redireccionar el viento, ¿vale? Los árboles, si bien no son sólidos como una pared, sí en conjunto pueden funcionar como un elemento sólido, si yo coloco la especie correcta. Ojo, la especie correcta me refiero a que sean árboles de hoja perenne, que son generalmente árboles que tienen mucho follaje y que van a tener las hojas durante todo el año. De nada me sirve poner un árbol de hoja caduca que durante 6 meses va a estar pelado, ¿cierto? Y no me va a servir para absolutamente nada de lo que yo lo había planteado.
Entonces aquí, por ejemplo, van a ver, ¿cierto?, el escenario en donde yo coloco un embudo, ¿cierto?, para que el viento tome mayor velocidad y, por ejemplo, si esto fuese clima caliente, pues, hombre, me va a refrescar el espacio. Si yo estoy en clima frío, pues es todo lo contrario. Aquí lo que está haciendo la persona es colocar un muro vegetal, un muro de árboles, que lo que va a hacer es desviar el viento, ¿cierto? Y así no comprometo, ¿cierto?, la forma o el diseño que tenía mi edificio. Mismo caso para acá, ¿cierto? Lo que está haciendo es, si yo por ejemplo quiero que se refresque porque mis ventanas están sobre esta cara, pues lo que estoy haciendo es forzar el viento para que haga esto. Mientras que aquí, vean lo que yo les decía, si yo escojo árboles de hoja caduca, pues en invierno no voy a generar esa inyección de viento en este sentido, sino que el viento por aquí se va a bloquear porque son árboles de hoja perenne, aquí de hoja caduca, y el viento por un lado lo esquiva y por el otro lado pasa derecho, ¿vale? Entonces es una muy buena estrategia este caso, ¿cierto? Sobre todo en países donde yo tengo climas con estaciones, que mitad del año son fríos, mitad del año son calientes. Entonces escoger de nuevo, ¿cierto?, el árbol adecuado es muy importante. Aquí vemos otros escenarios. Yo sé que muchos han visto la casa del tío, de la abuela, del primo, del amigo, que le colocan arbolitos al frente. Es una muy buena estrategia dependiendo del tipo de árbol. Dependiendo, ¿cierto?, de qué tanta distancia haya entre el árbol y la ventana, ¿cierto?, y qué tanta altura tenga ese árbol. Inclusive, aquí vemos el efecto cuando un árbol es un arbusto, lo que nos va a hacer el arbusto es, ¿cierto?, en algunos casos bloquear el viento, ya lo vamos a ver adelante, y va a evitar, ¿cierto?, que entre el aire, o sea, no siempre va a ser bueno colocar un árbol frente a nuestro edificio, porque lo que va a hacer es perjudicarnos. O en este caso, que lo que se hace es que el árbol, vean que la parte donde arranca el follaje es más alta que el edificio. Por lo tanto, el árbol sirve como sombra para el sol, pero como abajo solo está el tronco, pues el aire pasa fácilmente, ¿cierto? Y va a poder refrescar los espacios. Aquí era lo que les decía, si yo coloco muy cerca nuestro arbusto, pues claro, lo único que nos va a proteger es del sol, pero el viento va a poder circular fácilmente. Si yo lo coloco a una distancia término media, lo que se va a generar es una zona de baja presión adentro. Entonces, por ejemplo, este porche, este frente va a estar muy caliente porque el sol, ¿cierto?, lo va a calentar, ¿cierto? Y el viento de todas maneras va a poder entrar. El ideal sería que ese arbusto estuviese, ¿cierto?, lo suficientemente lejos para poder que el aire, ¿cierto?, entre con bastante fuerza, recorra el espacio y pase por todo el edificio. Ojo, estamos hablando del escenario donde sea un arbusto bajo, un arbusto pequeño. Vamos a ver el escenario donde es un arbusto alto. Aquí es lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El árbol o el arbusto funciona como un muro, que el viento lo que va a hacer es esquivarlo, pasar por arriba y no va a dejar que refrigere mis espacios. ¿Vale? ¿Me va a proteger del sol? Sí, me va a proteger del sol, pero no va a generar que el viento, ¿cierto?, tenga la suficiente fuerza para refrescar a través de la ventilación natural. Entonces, entre más alejemos ese arbusto alto, ¿cierto?, no lo dejemos tan pegado a nuestra perforación, a nuestro vano, pues el viento va a tener esa suficiente distancia. Recuerden, 5 veces la altura, la altura tiene que tener 5 veces la distancia para poder que el viento fuerce, salga y pase por el otro lado, ¿vale? Número mágico en este caso, 5. Cuando digo árboles, no necesariamente pues se tienen que imaginar, ¿cierto?, el típico árbol. Hay especies muy buenas que funcionan literalmente como paredes. Y aquí estamos viendo, ¿cierto?, cómo se pueden ver estas paredes naturales que inclusive a veces son arbustos, son familias ¿cómo se llama?, de las flores. También hay unos que son pequeños, o sea, son mini como estos que estamos viendo en la imagen del centro, donde son pequeños, son cuadritos, ¿cierto?, que se van generando, son especies independientes y que en conjunto funcionan a la larga como un gran muro, ¿vale? Entonces, vuelve y juega, no necesariamente tiene que ser un árbol, también puede ser, y ustedes yo sé que en algún momento han visto, ¿cierto?, la gente instala este tipo de árboles que son muy frondosos y pueden hacer inclusive esculturas de ello. Los limoncillos. El limoncillo, sí, la Eugenia. ¿Cuál es el otro que yo me conocía? Limoncillo, Eugenia. Y hay, bueno, hay otra especie muy populares aquí en Colombia que sirven para esto.
En Europa utilizan mucho los pinos. Bueno, en climas fríos como Bogotá también son muy populares los pinos porque son muy cerrados, muy frondosos y pues funcionan a la larga como una pared, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es cierto el escenario que les decía, ¿no? Donde yo coloco mi pared de árboles, ¿cierto? El viento pasa por encima, no pasa de frente, ¿vale? No pasa de frente y en esta zona de baja presión, dependiendo de lo que yo necesite, si es calentar un espacio está perfecto porque no va, ¿cierto? El viento a influir. Si no, me tengo que alejar lo suficiente para que, ¿cierto? Se genere el frío para enfriar un espacio, ¿vale? También vuelvo y juega, escoger la especie adecuada, ¿no? Si yo necesito que durante una época del año, si me entra el viento, pues bueno, tendré que escoger una especie que durante esa época se le caigan las hojas. De todas maneras, esto es una ciencia no exacta, sí es ciencia, porque pues igual se puede calcular de una u otra manera, pero cuando ya empezamos a inyectarle muchos factores, se vuelve bastante complicado de calcular. Cuando me refiero a factores es, por ejemplo, vean toda esa cantidad de edificios. ¿Cómo calcular si ustedes tienen el edificio de la esquina y tienen 30 edificios por delante? Pues cómo va a funcionar, ¿cierto? El viento. Entonces ya existe un software que es Flow Design. Lamentablemente, como leen ahí los que ya hablan bien el inglés, este producto ya no va a estar disponible para la licencia educativa en el 2020. O sea, hasta el año pasado ustedes podían adquirirlo gratis y colocar el modelo, ¿cierto? El modelo digital que ustedes tenían de su proyecto y él les iba a hacer, ¿cierto? La simulación del viento. Aquí voy a poner un segundito, que yo sé que como siempre los videos son problemáticos a la hora de hacer un stream, pero quiero que vean cómo se ve rápidamente. Aquí, denme un segundo. Voy a poner solo, igual los invito a que lo vean, ahí queda el hipervínculo. Voy a ponerles simplemente la simulación. Esto es de un estadio, es muy importante en los estadios, esto es un estadio de fútbol americano, porque el quarterback necesita saber por dónde viene el viento, por dónde se va el viento, para saber si tiene que lanzar más fuerte el balón o tiene que lanzarlo más suave. Esto en el fútbol de nosotros también es muy importante, por ejemplo, si se hacen buenos estudios, para los penaltis. Yo saber cuál va a ser la mejor portería para saber si va a haber mucho viento o va a haber poco viento. O también cuando voy a cobrar un tiro libre, ¿cierto? Así, no sé si se esté viendo bien, aquí hay como yo veo en una ventanita más o menos que lo que ustedes están viendo, que es diferente a mi pantalla, pero lo que hace el software es a través de partículas, simula cómo se mueven las partículas en el espacio. Entonces se ve, ¿cierto? Por colorcitos, por dónde llega más rápido, por dónde se reduce la velocidad del viento y por dónde, ¿cierto? Va cogiendo. Claro, hasta el momento, hasta ahorita estamos viendo cubitos, legos. Cuando ya tenemos una forma un poco más abstracta, como es este óvalo con un techo que solo cubre las tribunas, pues claro, ya es un elemento más complejo y calcular, ¿cierto? La velocidad, la forma y la dirección del viento es mucho más complejo. Estos software lo que hacen es, digamos, rápidamente, ¿cierto? Tratar de simular cómo funcionan esas corrientes de viento. Aquí lo voy a adelantar un poquito, ¿vale? De nuevo aquí, ¿cierto? Cómo se mueven las partículas. Esto no solamente es para el campo, digamos, de los deportes, ¿no? Esto se le puede dar muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, para ciertas especies, para la agronomía. Hay ciertas especies que con el viento, digamos, no lo resisten fácilmente. Entonces, calcular cómo funciona, ¿cierto? En el tema de una gran plantación sería interesante. En la arquitectura, bueno, ya todos llevamos una hora hablando de para qué sirve, ¿cierto? En la arquitectura. Entonces ya prácticamente estamos terminando, quedan 4 diapositivas, nada, es prácticamente la salida. Estas clases están más cortas cuando no, normalmente en el laboratorio pues les voy mostrando el anemómetro, se lo soplamos al compañero, hacemos una prueba afuera, se lo colocamos al aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, bueno, no se puede, pero bueno. Recuerden que ya el viento nos sirve como una forma alternativa de conseguir energía. No en todos los lados se puede colocar. Esto no es nuevo, ¿no? Nosotros, los humanos, desde hace rato, desde la Edad Media, utilizamos el viento, ¿cierto?, como forma de producción de energía. Recuerden, cuando digo energía no es energía eléctrica, la de los celulares. La energía con la que, por ejemplo, se mueve un motor, a la larga, en este caso, un molino de viento. Las aspas molían trigo,
¿vale? Que a través de esta gran veletas va moviendo un sistema de engranajes y ayuda a moler el trigo con el que se hacía pan. Hoy, pues lo que hacemos es que esas aspas, ¿cierto? Están montadas en un rotor, ese rotor, a través de, ¿cierto? Girar, pues genera electricidad, ¿vale? Aquí en este hipervínculo les dejo cómo funciona un molino de viento. Este sí ya, como vuelvo y juego, es un video pesadito, pesadito en el sentido de que tiene muchas imágenes al mismo tiempo. Entonces lo mejor es que lo vean cada uno con calma. Ahí está el hipervínculo, lo pueden ver, vuelvo y juega en la presentación que ya está en la plataforma. Y ya por último, digamos que el dato curioso del viento es que es uno de los principales elementos para que las especies vegetales se reproduzcan. Los árboles sueltan semillas que son a veces muy livianas, ¿cierto? O sueltan las flores, que son las que también contienen en algunos casos las semillas. El viento o también los animales, al moverlas, ¿cierto? Las van, ¿cierto? Traspasando y se van moviendo y se van plantando en otros lugares. Entonces es la forma en la que muchas especies vegetales se reproducen, ¿vale? Dejando que el viento se lleve las semillas. Por último, y para que a ver si entendieron antes de enfrentarse al Kahoot, que no voy a estar ahí para decirles las respuestas, lamentablemente, es en el escenario en que yo quiera enfriar, ¿cuál es la mejor situación? Teniendo en cuenta que el viento viene del sureste, la situación de la izquierda o la situación de la derecha. Vuelve y juega. Yo querer enfriar, o sea, estamos en clima caliente. ¿Alguien se anima? Mientras yo tomo un traguito de agua. Nadie. Bueno, en el caso en que yo... La de la derecha. La de la derecha para enfriar. Pues no. La mejor situación es la de la izquierda. Y aquí es un elemento que se me olvida siempre mencionar en la clase. Pero para eso está esta imagen, para recordármela. Recuerden que el viento no es un elemento infinito. A la larga, pues pierde velocidad, pierde potencia, pierde ganas, pierde fuerza. Entonces, si los espacios son muy largos, muy extremadamente largos, pues el viento a la larga va a perder esa fuerza, ¿cierto? Se va a quedar ahí estancado y por lo contrario lo que va a hacer es calentar más los espacios. El truco de la ventilación natural es que haya siempre un flujo constante, salga y entra y salga y entra y salga, ¿vale? Entonces, si yo tengo distancias muy largas, el viento no va a generar ese intercambio térmico. Por lo tanto, el escenario de la izquierda, donde las caras más pequeñas, ¿cierto? Están muy cerca, perdón, las caras más cortas están cerca, pues el viento va a poder entrar, ¿cierto? Salir rápidamente por el otro lado y no va a perder fuerza, no va a perder potencia. Ya otro caso es que lamentablemente en los dos escenarios pues le está dando muy de frente el sol, ¿vale? Entonces tocaría pensar, ¿cierto? Otras posibilidades, ya que el sol, ¿cierto? Sale por el este, se esconde por el oeste y va a tener que tener, ¿cierto? Algún tipo de otra estrategia para protegerme del sol. Que las vimos la clase pasada o también las vamos a ver en la clase de estrategias arquitectónicas, que es la última clase teórica, ¿vale? Que esa viene a ser, ya dentro de nada, el viernes, ¿vale? A ver, de todas maneras, si quieren saber, ¿cierto?, cómo funciona el viento, el IDEAM tiene por allá bien perdido, no está en qué, no está en los catálogos que les mandé la clase anterior, estaba en otro lado, está aquí en esta página. Entonces pueden ver, ¿cierto?, la rosa de los vientos de todas las ciudades principales de Colombia, ¿vale? Incluyendo por ahí una que otra que no es ciudad principal, tipo Malpelo, ¿cierto?, que no es capital. Pero pueden ver, ¿cierto?, cómo funciona el viento en estos lugares, ¿vale? La rosa de los vientos. La de Sincelejo no es la de Sincelejo, ¿vale? Es la de Corozal, como siempre, porque la estación meteorológica está allá, en el aeropuerto. Bueno, aquí esta presentación en su momento, muchas gracias a la profesora María Olga, bla, bla, bla. Aquí está la bibliografía, listo. Y aquí está la actividad en Kahoot, ¿vale? 5 preguntitas. No pude hacer como les dije, les había prometido, ¿verdad? No me dio el tiempo. De hecho, ahorita tengo no he almorzado, almorzaré y ahorita hay una capacitación. Ahorita nos están bombardeando con capacitaciones. Creo que por eso tampoco los profesores les responden rápido, la coordinadora no responde rápido.
y es porque estamos hasta arriba de cosas, más los que tenemos clases como yo. Entonces, pero para mañana sí voy a intentar lo más posible porque veo que hay muy pocas personas que están participando. A ver, muy pocas, cuando me refiero a muy pocas, son 30 en promedio, pero puede ser de las 45 que tengo inscritas en los dos cursos vacacionales, porque hay vacacional uno o vacacional 2. Entonces, mañana sí me tengo que sentar sí o sí, porque igual quedan dos clases, ¿vale? En cuanto a mañana, yo creo que misma hora, a las 12 es un buen horario. De nuevo, los que no puedan, la clase, de hecho, voy a pausarla, que ya no necesitamos seguir hablando de la clase.